Se falo en galego é porque me sinto máis cómodo falando galego, igual que me sinto máis cómodo escribindo en castelán. Seguramente que tendrá unha explicación todo isto, non? Até que un se sinta máis cómodo con unha cousa ou con outra. Pero, bueno, tampouco ven agora ao caso explicar o porqué. Se queredes, eu podería me presentar como un escritor, como eu me defino a mí mesmo, por vocación, devoción e ilusión. Esas tres cousas que son as que me levo a querer dicir tantas cousas que moitas veces, hasta incluso, nin falando, nin escribindo, son capaz de desenvolver. Como me podo presentar? Só dixen. Preséntome como escritor por vocación, por ilusión e por devoción. Porque o que a miña parte académica non é algo moi desenvolvida. Pois, bueno, se un o fai, como dixen eu máis dunha vez a miña filla, que dicía como era que escribía tan ben, era claro, era a miña filla, por iso dice, como é que escribía tamén, eu dicía porque escribo dentro do corazón. Mi profesión es enfermera. Desde muy pequeñita viví en medio de médicos y pacientes, porque en mi casa consultaba al médico del pueblo, y eso me hizo a mí pues renacer en mí algo que iba relacionado con la enfermería y con la medicina. Eso me llevó a, cuando cumplí 19 años, un poquito tarde, pues tenía una hermana que estaba en la escuela de enfermería del hospital, y a raíz de ahí pues yo entré también en la escuela de enfermería. He sido muy feliz en mi profesión. Me sentí muy gratificada siempre que veía a un paciente que mejoraba. ¿Tú me podrías decir a mí por qué decidiste estudiar enfermería? Pues realmente decidí por la culpa de tu compañera de promoción, que estaba haciendo enfermería en el hospital provincial. Sí. Yo venía ya de muy pequeñita, porque en mi casa siempre consultó el médico, venían los pacientes y tal. Yo aquello ya lo tenía en mi cabecita desde muy pequeñita. Entonces, bueno, pues como teniendo una hermana en la escuela de enfermería del hospital, el acceso era más fácil. Entonces ella me animó, mis padres también querían, y bueno, yo igual quería seguir un poquito más, igual me quería ir a hacer medicina a Santiago, pero bueno. Lo del internado también te pide un poco. No, lo del internado a mí no me supuso mucho problema, porque bueno, nos dejaban salir de aquella manera, y si no nos dejaban, pues hacíamos que nos dejaran salir. Y bueno, lo del internado realmente tengo un muy buen recuerdo, entre comillas, con cosillas, pero bueno, pero bien. En que durante tu trabajo en enfermería, estuviste en muchas unidades. ¿Qué puestos desempeñaste? ¿Y por qué cambiaste de unidades? A ver, yo empecé trabajando en urgencias. Bueno, primero en el hospital unos meses, porque empecé en noviembre y después en abril del 79 nos fuimos para el Nuevo. Allí trabajé en planta, pero después me fui para urgencias, porque realmente era lo que me gustaba, más que nada por trallarte un poquito en todo. Pero bueno, mi problema que tenía, que tuve siempre, era el turno de noche, porque yo la semana que estaba de noches no dormía nadita. Dormía media hora después de comer, entonces me desequilibraba bastante emocionalmente, ¿no? Entonces fui buscando los sitios donde podía estar de mañanas y para poder desempeñar el trabajo un poquito mejor. Estuve en rayos, después estuve en consultas, después hubo una revuelta ahí en el hospital, que me imagino que te acordarás, y pasé a planta. Estuve en planta en pediatría y maternidad, y donde había de todo. Allí fui muy feliz, porque a mí los niños me gustan mucho, pero sufrías mucho por lo que sufrían los niños, ¿no? Entonces, después, estando a turnos, ya en maternidad y en pediatría, pues nos habían quitado las mañanas y yo estaba buscando
una forma de estar en un turno fijo, mañanas, tardes, pues Sí, por noches no. Entonces, bueno, tuve la gran suerte que estando en maternidad y en pediatría, las compañeras me cambiaban semana de noches por semana de mañanas o de tardes, y bueno, pues lo llevé bastante bien. Pero bueno, dentro de esta historia, pues me ofertaron la supervisión de cirugía. Para mí eso era un reto tremendo porque, aunque cirugía es muy bonito y la enfermería en cirugía se desarrolla de una forma muy especial, mucho trabajo, pero es gratificante porque ves llegar al paciente malísimo y sale como un peperete y es gratificante. Estuve bastantes años, estuve como 9 o 10 años en cirugía. Lo pasé mal, bien, regular, porque tenías que estar en la cuerda floja, tú lo sabes, también como yo, o mucho mejor, entre la dirección, los mandos y tus compañeras, que eran tus compañeras, enfermeras, que tengo que decir que la enfermería era maravillosa, maravillosa. Enfermería, me refiero a enfermería, auxiliares, y bueno, o sea, muy bien. Lo pasé mal, pero también lo pasé bien. Y ¿en tu último trabajo? En mi último trabajo, estando ya de supervisora y ya cuando dije tengo que cerrar esta página y coger otra un poquito más tranquila, porque bueno, lo de la supervisión era duro. Entonces ya ahí, por promoción interna, en el año 95 ya yo me había presentado a las plazas de mañanas en cardiología. Entonces, en el año 1999, creo que fue, pedí la dimisión en la supervisión y ya me incorporé bueno, ya tenía la plaza de hacía 4 años o así, pero no había manera de poderme marchar. Por unas cosas y por otras, pues bueno. Y en las consultas de cardio, eso, un giro de 180. Sí. Y ahí es muy importante. ¿Qué hacías tú ahí en cardio? Ahí, cuando nos trasladaron, bueno, en el año 2002 estábamos 2 enfermeras y ya era cuando ya se estaban unificando los servicios. Una de ellas nos teníamos que ir a la residencia porque iban a crear la unidad de Holter. Entonces yo dije, pues me voy yo, porque Luz llevaba más tiempo en el puesto y no me parecía justo que se fuera ella cuando yo llevaba 2 años allí. Entonces me incorporé en la residencia después de llorar y llorar y llorar 15 días seguidos, porque para mí irme para la residencia fue tal. Tengo que decir que una vez allí me trataron genial y el recibimiento fue maravilloso y no tuve ningún problema. La unificación a lo mejor se pensaba que iba a ser muy traumática. Sí. Y en la unidad esta, allí, en la unidad de Holter, pues ¿qué hacía? Le ponía los Holters a los pacientes ambulantes que venían de la calle, a los pacientes ingresados, tanto en la residencia como en el hospital, porque yo los ponía en la residencia, en el hospital y en la consulta de Holter. El trabajo era grato en el sentido de que yo no dependía de nadie, yo organizaba mi trabajo de enfermería yo solita, yo ponía el Holter, yo lo quitaba, yo lo descargaba, le hacía la primera revisión para ver si había alguna patología importante y que el cardiólogo la viera. Y para terminar, Encarna, porque no quiero agotar tu tiempo tampoco, ¿recomendarías a la juventud de hoy que estudiaran enfermería? Sí, aparte de que hoy la enfermería tiene muchos más campos que teníamos nosotros, muchas más especialidades y bueno, si te gusta y si es por vocación, es muy gratificante. Lo pasas mal, sí, pero también lo pasas bien. Pero... O sea, tienes sus... Pero lo de ayudar es muy importante. Muy importante. Y lo de mostrar tus valores ante la gente... Sí. Siempre poniéndote en la piel del que tienes enfrente. La empatía es vital. Sí. Muchísimas gracias, Encarna. Pues muchísimas gracias. A ti por haberme invitado. No, siempre. De todos os oficios que tiven, de todas as profesións ou centros de traballo polos que pasei, o que máis me gustou, inopinadamente, inesperadamente para min, foi o de ser profesor. Fui un profesor de Historia da Arte na Escola Superior de Arte Dramática de Galicia
dándolle clases a futuros actores, escenógrafos e directores de escena, e contra o que eu agardaba, pois fun un profesor un pouco serodio, un pouco tardío, empecé aos 50 anos, pois foi de todas elas, xa digo, fun editor, xornalista, xefe de prensa, asesor de presidente da Xunta de Touriño. De todas elas, a que máis me gustou foi ser profesor. Ser profesor é unha cousa maravillosa. Damián Villalaín, bueno, moitas gracias por vir hoxe aquí ao noso programa, dende Vigo, porque un de Celanova, e ainda que naceras en Vigo, un de Celanova que viva en Vigo debe costar moito eso, non? Bueno, non tanto, ao fin e ao cabo é unha hora de viaxe moi agradable, ademais, co día estupendo que fai hoxe, e para min, ademais, vir a Ourense, pois, sempre é estimulante, sempre me gusta. É xogar na casa. Bueno, na segunda casa, cando menos, sí. Mira, entereime que acabas de xubilar. Sí. E entón, unha persona tan activa como a ti, que facía de todo, facía discursos, columnas nos periódicos, traballaba no ensino, dando clase, en actividades culturales, e agora, de pronto, que é o que vas a facer? Nada. A ver, o da xubilación é realmente unha maravilla, penso eu, vamos. Ainda onte leía aí unha entrevista con Antonio Garrigues Walker, aos seus 90 anos, decía que non debía de haber dereito á xubilación porque non había nada máis maravilloso que traballar, traballar e traballar. Pero eu non estou de acordo con o señor Garrigues neste asunto, así como tampouco estou de acordo con Elon Musk cando di que hai que traballar 120 horas a semana, non? Eu estou encantado con ser dono do meu tempo, porque o tempo é, ao fin e ao cabo, o que somos tempo, esa é a materia da que estamos feitos, e gústame moito ser completamente dono dela, incluso, pois, para non facer nada co tempo. Ao fin e ao cabo, co tempo é unha batalla que temos sempre perdida. Sí, eu teño un amigo que di que o tempo non existe. E eu non concordo moito con el, porque eu sempre estou detrás dos minutos. E tes algún proxecto agora que recén xubilado que queres facer que non pudeches facer nunca, precisamente por non ter tempo? Bueno, teño, cando un se vai xubilar, polo xeral, moita xente pois ten esa cousa de agora vou facer todo o que non fixen e tal, non? Pero ti dicías antes que eu era un home moi activo, eu non, é certo, eu son preguiceiro e ademais gustosamente preguiceiro. A min se alguén me pregunta cal é o teu maior defecto, eu diría a preguiza. E se alguén me pregunta cal é a tua maior virtude, eu diría tamén a preguiza. Porque da preguiza sácanse moitas cousas e dalle a un tempo a contemplar o mundo, a observar as cousas, a falar coa xente, ese tipo de cousas que non as faz tanto cando estás ocupado laboralmente, non? Entón eu vou facendo as miñas cousas, matriculeime na UNED, por exemplo, e estou aí reestudiando cousas relacionadas sobre todo coa historia, filosofía, cousas destas, e leo moito, porque é unha das cousas que me gustan, paseo, porque teño que pasear, porque a artrosis xa vai facendo algún que outro estrago, e oxalá me motive o suficiente, colla seguridade suficiente pois para rematar un libriño que teño empezado sobre un amigo noso común que era Carlos Casares. Carlos. Sí, que ti eras un pouco a mão dereita tamén de Carlos, non? Bueno, cando estivemos traballando xuntos en Galaxia, pois sí, pode decirse que sí. Foi un gran xefe, un gran amigo,
é unha gran perda, moi prematura a súa morte, sí. Moi ben. El era un home moi de aquí, ademais, Sí. do Liceo. E ten a placa aquí no Liceo. Sí, el encantáballe o Liceo, encantáballe Ourense, era un ourensán casi exiliado en Vigo, porque el realmente era un ourensán de alma. Pois o que ten a televisión é que si ten tempo. E o tempo é moi limitado. E entón só che podo dicir unha cousa, que se te dedicas a camiñar e eres de Celanova, xa non só vas vivir máis de 100 anos, senón que non te matamos nin a pedradas. A ver se é certo, a ver se é certo. Pero non sei, non estou moi seguro deso, pero agradezoche moito o vaticinio. Desde mi punto de vista, me gustaría hablar un poquito sobre los cambios de país. O sea que debe de ser una decisión muy difícil de tomar, porque cualquier cambio es difícil, es traumático, porque cuando te encuentras en un sitio desconocido, todo cambia. Los colores, el cielo es diferente, el sonido de la gente, todo cambia y es muy difícil de asimilar tranquilamente. Mostramos siempre nuestra preocupación por todo lo que sea personas mayores y sus inquietudes, sus realidades y su problemática. Tú naciste en Cardiff. En Gales. Cardiff, en Gales, sí. ¿Y te viniste a España? Me vine a España porque de repente, de la nada, me enamoré de un hombre sano. O sea que yo estaba en Cardiff con mi vida, mi familia, mi coche, mi plaza en el instituto y de repente apareció allí un orensano y el flechazo fue inmediato. Ah, o sea que tú viniste por amor. Sí. Viniste a España por amor. Sí, sí. Bueno, ¿y tu amor qué hacía? ¿Ese amor qué hacía? No, mi amor estaba dando clases en la Universidad de Gales, era el lector allí y yo estaba dando clases también, entonces en el mismo ambiente nos conocimos, amigos, y luego ya nos enamoramos. ¿Por qué? Entonces, ¿y por qué, si los dos tenéis allí una estabilidad laboral, supongo, por qué os vinisteis a España? ¿Qué tiró? No, ¿La familia de él? No, nada de eso. Es que le tiró muchísimo el cambio a la democracia, porque nos casamos en el 75, yo me vine aquí en el 74 y él estaba muy interesado en formar parte de la transición. Es que él precisamente fue el delegado de Cultura aquí en la transición, en la etapa de Suárez, aquí. ¿Y cuáles fueron las diferencias mayores que encontraste entre la vida que estabas llevando y haciendo en tu país al llegar a España? ¿Cómo te adaptaste? ¿Fue muy difícil para ti? Fue muy difícil en principio, porque obviamente yo había venido de una ciudad que era bastante, más o menos como La Coruña, ¿no? Y luego me encontré en Orense, y no solamente en Orense, me encontré en un pueblo en Coles, y me fue muy difícil de adaptarme a lo que es la vida en el pueblo. Y yo ahora pensándolo dos veces, yo no sé si tendría la fuerza ahora mismo de hacer lo que hacía en aquellos años. O sea que me fue muy difícil en principio. Claro, pero yo creo que como eres más joven, estás mucho más abierta y tiras para adelante. Tiras para adelante, indudablemente. Tu vida laboral, me dijiste que dabas clase en... No, es que yo era profesora de diseño. Eras profesora. De diseño con plaza en el instituto en Cardiff. Cuando me vine aquí, claro, es que sobraba profesores de inglés, de diseño, y entonces yo me hice profesora de inglés. Sí, es que yo te recuerdo por las academias, exactamente. Monté la academia aquí en Orense durante muchos años, lo tenía como unos 30 años, o sea que y tenía muchos alumnos. ¿Y qué es lo que más te gusta de vivir en una ciudad como Orense, una ciudad pequeña? Que yo creo que todo está más cercano, la gente como más abierta o no. Lo que me gusta mucho de Orense es el sentido de la comunidad. O sea que yo vivo en Coles ahora, yo no vivo en Orense y tengo una casa de turismo rural allí
y bajo muy poquitas veces, pero cuando bajo toda la gente me reconoce, me saluda, me pregunta por mi familia, de cómo estoy, y eso no lo encuentras en una ciudad grande tan fácilmente, vamos. Claro. ¿Y ahora mismo qué estás haciendo? Pues ahora mismo estoy en jubilación activa, estoy trabajando para la Universidad de Cambridge, soy examinadora oral en todos los niveles de los exámenes de la universidad, aquí en Orense, también en otras partes de Galicia, y encima de todo soy pintora, ya retomé mi carrera de antes, de profesora de diseño, y estoy exponiendo y trabajando bastante. Es que de hecho el año pasado, en enero, tuve una exposición muy bonita en la Casa de Galicia, en Madrid. Muy bien, genial. Pues yo te iba a hacer una pregunta, pero ya no te la voy a hacer porque te la iba a hacer sobre la soledad no deseada en las personas que ya cumplen una edad, pero veo que tú no sientes la soledad porque estás muy involucrada en toda la vida social. Lo sentía y es muy difícil de superar, muy difícil, porque ya de repente ya te encuentras fuera de tu círculo de amigos, de familia, de todo, pero no se puede estar en un rincón llorando, hay que salir y coger las oportunidades. Es que somos las decisiones que tomamos, y yo tomé la decisión de seguir adelante y yo no tengo remordimiento ninguno. Muy bien, pues muchísimas gracias y encantados de haberte tenido aquí con nosotros. Gracias. Gracias, María Antonia. Teño que saudar a Ourense. Ourense que a cidade da miña acollida, a cidade que tamén me recibiu, da cal estou moi agradecido. Para min significa os meus inicios, como non, como escritor. Aquí é onde eu, por fin, puden expandirme como tal. Bendigo o día que vin por primeira vez aquí a Ourense a un acto cultural. Aló no Queixume dos Piños, unha asociación cultural de tantas como hai aquí en Ourense, a chamada Atenas de Galicia. Foi para min unha bendición, como dixen, porque aí coñecín a don Armando Lastra. Gracias a él, que me promocionou, tanto me promocionou, pois pude coñecer outra xente como Avelino Jácome, hoxe en día o meu mestre, director e gran amigo. Con el puden tamén introducirme no movimento cultural que seguramente máis dun de vos coñeceredes, que nós a xente ao derredor. Con esa xente de nós que tamén me acolleu, síntome de verdade realizado como autor, como realizador de obras de escritura, non? Como pode ser a última que dentro de pouco vou presentar a través da editorial Andor Mensenlleira, cuxo editor é o xa nomeado Avelino Jácome Iglesias. Pero antes de falar da miña última obra, quero me presentar, digamos, non? Como escritor, para que sepades que son tal, con outras obras, 4 delas que xa publiquei ou me publicaron noutras ocasións. A miña primeira obra, El niño de los colores, unha obra que trata, que podíamos dicir que é unha obra imaginaria, que é unha obra enfocada hacia un público máis ben adolescente. Non é autobiográfica, pero quen a lea poderá ver reflexado en ela o que foi a miña pubertade, digamos. A segunda obra foi Juego, Sexo e Amor. Esa é unha obra un poquinho máis subido de tono, que trata, pois, como dice o título, é unha obra que, digamos, que podemos clasificar como erótica. A terceira vai no mesmo camiño que a segunda, Juego, Sexo e Amor, é dicir, é unha obra, digamos, que tamén podemos catalogar de erótica, pero ten outro componente que fala dun problema que hoxe, por desgraza, padecemos, non? A sociedade en xeral, que é a violencia de xénero. A cuarta, que entón xa cambiei radicalmente de
digamos, de escenario, e esa sí que publiqué aquí en Ourense xa, como primeira obra publicada en Ourense, es Noche de Perros. Esa está feita íntegramente, está desenvolvida íntegramente aquí, en terras galegas, concretamente nas Rías Baixas. Igual que esta última, que aínda non presentei, porque pronto presentarei precisamente aquí na cidade de Ourense, é La sal de las lágrimas. Como podedes comprobar, todas as obras que hasta agora escribín están escritas, inda que eu fale en galego, pero elas están escritas en castelán. A miña última obra vai ser presentada, como dixen aquí, en Ourense, e trata de algo que dicen que é inédito, polo menos nos últimos 20 anos aquí na Galiza. Trata de un sin techo, vamos a entrecomillalo, dunha persoa que voluntariamente abandoa o benestar, digamos, o que entendemos nós polo benestar, para directamente vivir na rúa.